Bienvenidos a la clase número 7 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de transistores de potencia. Hoy hablaremos sobre los transistores MOSFET, los transistores IGBT y la bibliografía recomendada para esta parte de la asignatura. El transistor MOSFET de potencia es un dispositivo controlado por voltaje que requiere una muy pequeña corriente de entrada. Se caracteriza por tener una velocidad de conmutación muy alta y tiempos de conmutación del orden de nanosegundos. Se encuentran cada vez más utilizados en aplicaciones de convertidores de alta frecuencia y baja potencia. A diferencia de los transistores BJT que estudiamos en la clase pasada, no presentan problemas con fenómenos de segunda ruptura, o sea, que se dañen por voltajes aplicados muy altos. Sin embargo, son sensibles a las descargas electrostáticas y lo que eso obliga es a tener un cuidado especial con su uso. Hay dos tipos de MOSFET, los MOSFET de empobrecimiento y los MOSFET de enriquecimiento. En la imagen se observa la estructura interna de un MOSFET de empobrecimiento de canal N. Este se forma sobre un sustrato de silicio de material tipo P con dos secciones de silicio tipo N fuertemente dopadas. La compuerta está aislada del canal por una fina capa de óxido. Sabemos que los terminales que se denominan puerta, sumidero y fuente, donde el sustrato generalmente está conectado a la fuente. La tensión de compuerta a surtidor VGS puede ser positiva o negativa. Si VGS es negativa, algunos de los electrones en el área del canal serán repelidos y se crea una región de agotamiento debajo de la capa de óxido, lo que resulta en que el canal de paso de los portadores de carga se haga más estrecho y se produzca una alta resistencia entre el terminal de drenaje hacia la fuente. Si el VGS se hace lo suficientemente negativo, el canal se agota por completo, ¿verdad? Con una resistencia muy alta en ese canal y no va a fluir prácticamente corriente desde el drenaje hasta la fuente. Básicamente la corriente se hace cero. El valor de VGS cuando esto sucede se denomina voltaje de pinch-off o voltaje de bloqueo. Por otro lado, si el VGS se hace positivo, el canal se vuelve más amplio y la corriente aumenta debido a la reducción de la resistencia en el canal. El circuito de control de este tipo de FET se muestra en pantalla. Tenemos un voltaje de control VGS, gate a source, un voltaje que, como vimos, puede ser positivo o negativo para controlar de alguna manera el ancho del canal. Tenemos una polarización positiva en el terminal de drenador con una resistencia limitadora y la corriente fluye de drain a source. El símbolo correspondiente para este tipo de FET es como se muestra. Flecha entrando desde el terminal de fuente hacia la compuerta. La estructura de un MOSFET canal P de empobrecimiento es diferente a la anterior. Básicamente, dos regiones P en el drenador y en la fuente,
y un canal formado por silicio tipo P. ¿Ok? Este, nótese que las condiciones de operación en cuanto a las polaridades de la fuente son opuestas. Se opera con un voltaje VGS básicamente negativo y un voltaje VDD negativo. Y la corriente va de la fuente al drenador. Igual está la capa de óxido metálico, que aísla un poco los contactos entre la región y el canal. El circuito de manejo de este MOSFET está similar también al caso anterior. Está el transistor con un voltaje de control entre compuerta y surtidor. Con un voltaje también negativo en la polarización, resistencia limitadora, y la corriente fluyendo del surtidor al drenador. Nótense la diferencia en el símbolo. La flecha acá sale del transistor en dirección hacia el surtidor. Las curvas características de corriente de contravoltaje VGS de los MOSFETs son como se muestra en pantalla. En el caso del MOSFET tipo canal N, tenemos una corriente eminentemente positiva y un voltaje VGS que puede ser tanto positivo como negativo. El voltaje de pinch-off, o también como se le conoce en electrónico como el de estrangulamiento, es el que está puesto allí, voltaje eminentemente negativo, donde el canal, debido a la polarización, se cierra totalmente y no hay paso de corriente. En el caso del MOSFET canal P, pues también en la misma circunstancia, solamente que la corriente se invierte y el voltaje de estrangulamiento, de pinch off, es aquí positivo. En el caso de los MOSFET de enriquecimiento, no hay canal formado como tal, sino que hay que generarlo. O sea, de esta forma se entiende el enriquecimiento. Entonces hay que aplicar un voltaje VGS lo suficientemente positivo para que las dos regiones N altamente dopadas que están en la área de drenaje surtidor se toquen entre sí. A partir de ese momento va a circular corriente del drenador al surtidor y por lo tanto se entiende que el transistor está trabajando. La polaridad en este caso para el canal tipo N, VGS es positivo, B sub D, que es la fuente conectada a positiva con su resistencia a limitación, y la corriente fluye del drenador al surtidor. El circuito de control de un transistor MOSFET canal N de enriquecimiento es como se muestra. Tenemos puerta surtidor eminentemente positivo y el voltaje V sub D, que es que la alimenta el drenador, es positivo, con la corriente fluyendo de drenador a surtidor, lo cual trae como consecuencia un voltaje VDS en los terminales del dispositivo. Vean el símbolo, la raya central ahora es punteada y la flecha entra hacia el dibujo del. La estructura interna
de un MOSFET de enriquecimiento canal P es simplemente difiere del anterior porque ahora secciones de drenador y surtidor tienen dos secciones P altamente dopadas y hay que formar el canal que las conecta entre sí. Para eso se aplica un voltaje VGS negativo y se aplica para que fluya la corriente un voltaje V sub DD también negativo, donde la corriente fluye de la fuente al drenador, ¿no? Igual está la capa de óxido metálico que está puerta. El circuito de control de un transistor MOSFET canal P de enriquecimiento muestra allí que el VGS es negativo, que el VSD, que es la polarización de la fuente, es negativa y la corriente fluye del surtidor al drenador, quien se considera como referencia negativa. Observen el símbolo, es líneas troceadas con la flechita saliendo hacia el terminal de surtidor. Si observamos las curvas características de I sub D versus VGS, observamos que en el canal tipo N, el VGS es negativo y hasta que no se alcance el voltaje donde se forma el VT, pues la corriente va a ser cero. En el momento en que se alcanza ese voltaje y el canal se forma y empieza a circular corriente I sub D, pues tenemos el comportamiento que se observa en pantalla. Entonces ahí VT es positivo, es un valor de VGS y la corriente es positiva. En el caso del canal tipo P es opuesto, el voltaje para que se forme el canal es negativo, VGS es negativo, VT también por supuesto es negativo y el sentido de la corriente pues es negativo. Una variante de los MOSFET de potencia es el BMOSFET o Vertical MOSFET. Su estructura interna se muestra en pantalla, donde de las dos regiones altamente dopadas que están en el drenador y en la fuente, sobre ellas están dos regiones tipo P y luego regiones menos dopadas epitaxiales que hay en la parte inferior del dispositivo. La idea de esta construcción es aumentar la capacidad de manejo de corriente que tiene el MOSFET, creando una mayor área de paso de corriente. Eso mejora también la conmutación y además de eso le da una resistencia de entrada mucho mayor que los MOSFET convencionales. El problema con esta estructura de vertical es que tiene el inconveniente que se genera debido a la manera como está construido una alta resistencia interna cuando el MOSFET está encendido, lo que trae como consecuencia pérdidas por calor en el dispositivo. Entre las características de transferencia de un MOSFET de enriquecimiento canal N, que es el que comúnmente se utiliza más, pues está la ecuación que define la corriente de drenador. Sabemos que esa corriente es igual a una constante asociada al dispositivo, a las características propias del dispositivo, multiplicado por VGS menos VGT elevado al cuadrado. Básicamente esto ocurre a partir del momento en que se forma el canal. Para ello se debe cumplir la condición de VGS mayor T.
Y además de eso debemos estar ya en la región lineal, donde BDS es mayor o igual que BGS menos BT. O sea, si BDS es positivo, pues entonces BGS menos BT tiene que ser eminentemente positivo. Las características que relacionan la corriente de drenador con la corriente de drenador fuente, está allí donde hay un área de saturación o donde el voltaje BDS cambia muy poco, y hay un área que es un área resistiva, básicamente un comportamiento resistivo, que es cuando el voltaje BDS es muy pequeño. Entonces, a medida que el BGS aumenta por encima del voltaje B sub T, que es el voltaje para formar el canal, pues vamos creciendo en las curvas y por lo tanto se obtiene una mayor cantidad de corriente porque el canal cada vez va a ser mayor. Si eso lo cruzamos con la recta de carga del circuito de control, pues vemos que cuando la corriente vale 0, que es el canal estrangulado, el voltaje BDS es B sub DD, y cuando BDS es muy pequeño, casi 0, pues entonces la corriente es BDD entre RD. Entonces son los extremos de funcionamiento del MOSFET. Entonces generalmente se pasa, se trabaja siempre en la zona de saturación, en la zona donde BGS es mucho mayor que BT, para garantizar un estado firme de ON en el dispositivo. La región IVA, el voltaje BDS suele ser bajo y la característica corriente de drenador contra voltaje de drenador fuente y sub D es igual a K sub N multiplicado todo eso dos veces el BGS menos BT por BDS menos BDS elevado al cuadrado, que es eminentemente una ecuación cuadrática, ¿no? Manteniendo las condiciones para poder limitar esa zona de trabajo, que es un BDS bajo, y que el MOSFET esté efectivamente con un canal formado. Si BDS es lo suficientemente bajo, esa corriente podría aproximarse a K sub N por dos veces BGS menos BT, multiplicado todo eso por BDS. La recta de carga de MOSFET, ¿verdad? Considerando la fuente B sub DD y la resistencia RD que funciona como carga para el propio circuito, se define como I sub D igual a B sub DD menos B sub DS entre RD, donde se pueden, como ya comentamos antes, obtener los dos puntos de corte. El punto de corte con la corriente, cuando voltaje BDS es 0, básicamente, sería BDD entre RD. Y cuando la corriente de drenador es 0, BDS es igual a BDD, porque no hay caída en la resistencia RD. El circuito de conmutación de un MOSFET de potencia básicamente es el que está mostrado en pantalla. Lo único diferente allí es el uso de una resistencia RG para formar una especie de divisor de tensión que solidifique el valor del voltaje de control DGS. El resto de la conexión es el normal, un voltaje V sub D de polarización para el MOSFET, una resistencia RD de carga donde poder determinar la caída de tensión que va hacia el convertidor, y el voltaje como consecuencia del voltaje BDS y la corriente I sub D en el circuito. El
modelo equivalente del transistor MOSFET, el cual nos hace familiar, está formado por un voltaje V sub GS que controla una fuente de corriente, GM VGS. GM es la transconductancia del MOSFET, y una resistencia R sub 0 que es igual a la resistencia RDS que se forma en el canal. El resto, bueno, es el circuito de conmutación con RS y RG formando esa caída de tensión, un divisor de tensión VGS, y el resto, bueno, el voltaje de polarización y la resistencia de carga. La conductancia del MOSFET se define como la variación de la corriente de drenador cuando el voltaje VS cambia, manteniendo el voltaje VDS constante. El valor de Gm se puede determinar en base a la definición que acabamos de ver a partir de las ecuaciones que obtuvimos para la corriente en función del voltaje VGS. Entonces, si definimos Gm como la derivada de la corriente en función, eso nos da igual a 2 veces K sub n por VDS, asumiendo que VDS es constante, y eso correspondería a la región lineal. O nos daría Gm igual a 2 veces K sub n por VGS menos VT, y asumiendo también que VDS es constante, por supuesto, pero en la región de saturación. Gm depende de VGS en la región de saturación y permanece casi constante en la región lineal, porque si VDS no cambia y K sub n es una constante, pues se mantiene constante en toda esa región. R0 del modelo, que es igual a RDS, se define como la variación de voltaje VDS en función de las variaciones de... Para un valor muy pequeño de VDS en la región lineal o resistiva, la resistencia RDS se puede decir que es igual a sobre K sub n por 2 veces VGS menos VT. Y ahí se observa que esa resistencia se puede disminuir aumentando el voltaje VDS. Cuanto mayor sea el voltaje VDS, más pequeño va a ser el valor de la red, lo cual es bueno. Debido a la estructura tan particular que tienen los MOSFET, su modelo equivalente debe considerar unas capacitancias parásitas, que son las compuerta drenador, la de compuerta surtidor y la de drenador surtidor, que aparecen ahí en pantalla, más la acumulación de ciertos valores resistivos presentes también a lo largo de cada área de conducción dentro del MOSFET. También notamos que habiendo una combinación de regiones N y P presentes allí, da lugar a la aparición de una especie de transistor parásito. O sea, es un transistor producto de la manera como está construido y cómo se asocian las regiones NP dentro del dispositivo. Debido a cómo está construido el MOSFET, da lugar a la aparición de un diodo parásito adentro también, que es producto de alguna región NP que se activa bajo ciertas condiciones de uso, que se llama diodo de cuerpo, lo cual parece ilustrado allí, que está entre el terminal de y surtidor.
También debido a la construcción de cómo está hecho el MOSFET, puede dar lugar a que se tenga que considerar una especie de diodo parásito dentro de la estructura. Se llama diodo de cuerpo o body diode, que es un diodo que se forma también por la manera tan particular como están creadas las regiones N y P. Este diodo, si este diodo entra por la, digamos, por la manera como se está usando el MOSFET, entra en conducción, puede crear como una especie de, por decirlo así, de un cortocircuito interno por un momento. Puede, si se activa, si se pone en on, va a crear un camino de corriente muy, muy fuerte internamente dentro del dispositivo y lo puede dañar. Entonces, para proteger el MOSFET de esta posible condición que se pueda dañar en pleno uso, se le colocan dos diodos externos de 1 y de 2 a efectos de manejar mejor esa situación y evitar que el diodo de cuerpo dañe el transistor. El modelo equivalente del transistor MOSFET, considerando sus capacitancias parásitas, su resistencia RDS y el manejo de la corriente a través de su transconductancia, es el que se muestra allí. Son importantes estas capacitancias parásitas para efecto de la conmutación, porque son las que generan retardos de respuesta del MOSFET cuando se le aplica una señal de control entre la compuerta y la fuente. Las formas de onda de conmutación en el FET son como siguen, ¿no? Tenemos un voltaje de compuerta en el tiempo con una señal 0 y un estado alto V1, cualquiera durante un cierto tiempo. Debido a las capacitancias parásitas, el voltaje VGS no aumenta igual que el voltaje que se le aplica, sino que internamente tiene un retardo, que es el conjunto del TD on, cuando empieza a cambiar el VGS hasta que alcanza el 90% de su valor máximo durante un tiempo TR. Y el tiempo TD on es cuando efectivamente el voltaje de compuerta alcanza el VT, que es el que forma el canal. Entonces la combinación de esos dos tiempos son las que permiten definir de alguna manera cuando el dispositivo está encendido. De ahí transcurre el tiempo de suene hasta que efectivamente se le da la orden de apagarse. La respuesta del MOSFET tarda un poco a empezar a descargar la acumulación de cargas en las capacitancias y se produce un ciclo de caída, el falling time, hasta que se vuelve completamente cero. En el caso de la corriente debe esperar que se forme el canal, por lo tanto, a partir de que el voltaje VGS se hace VT, empieza a circular corriente por el canal paulatinamente hasta que alcanza un máximo. Y luego, igual, cuando se le manda la orden de apagar, la corriente reacciona bajando paulatinamente hasta hacerse cero. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso porque dependiendo de las características de los convertidores que vamos a conocer a partir de las siguientes clases, tenemos que saber exactamente cuándo el MOSFET se considera formalmente encendido y cuándo el MOSFET se considera formalmente apagado. Empezamos a hablar de los transistores de potencia. Comentábamos que
ciertas propiedades de los materiales mejoraban las capacidades de los transistores que se estaban creando. Entre ellos destacan el carburo de silicio. Veíamos que las características eléctricas de los semiconductores hechos con este tipo de materiales favorecen el trabajar sobre todo con altas capacidades de voltaje y altas velocidades de conmutación. Vean ahí la construcción, cómo está hecha de la capa de óxido y su relación con las regiones N y P. Eso hace que estos dispositivos de carburo de silicio tengan mejoras sustanciales respecto a los MOSFET tradicionales de silicio puro. Por ejemplo, dependiendo de la densidad eh, volumétrica de portadores dentro del propio transistor de carburo de silicio, se pueden lograr capacidades de 10 amperios y hasta 10 kilovoltios. Imagínense un poco estos valores de voltaje y corriente que no son usuales para la electrónica de baja potencia. Son valores bastante elevados y no son fáciles de obtener en un dispositivo. Entonces, vamos a ir conociendo una gama de dispositivos semiconductores que de alguna manera ganan o complementan las capacidades de los dispositivos básicos basados en transistores, y vamos a conocer otros tipos de dispositivos que permiten mejorar, superar esos límites de corriente y de voltaje. Como ya hemos venido comentando, debido a la manera como están construidos internamente los dispositivos, sin querer, por decirlo así, porque no es una cuestión que se haga con esa intención, pero pueden dar lugar a la aparición de ciertos componentes dentro de la estructura que de alguna manera afectan el uso que se le dé, ¿no? Entonces ya sabemos que hay la posibilidad de aparecer diodos parásitos por las regiones N y P dentro, la aparición también de transistores BJT parásitos que no se quieren, incluso la aparición de un tipo de FET que se llama JFET también es posible que aparezcan dentro del cuerpo, y además de eso resistencias, resistencias internas que lo que hacen es de alguna manera afectar la disipación de potencia de los mismos. Entonces, por un lado se tienen ventajas, pero por otro lado también tienen desventajas este tipo de tecnologías que se están creando. Por supuesto que están siempre en vías de perfeccionar, porque dependen del proceso de construcción de los mismos, ¿no? El IGBT es un dispositivo que es una especie de mezcla entre un BJT y un MOSFET. Por un lado, el IGBT tiene una impedancia de entrada muy alta, lo cual es característico de los MOSFET, y tiene bajas pérdidas en el estado de conducción, como es con los BJT, ¿no? Esa resistencia interna es menor, por lo tanto las pérdidas de potencia por I cuadrado R disminuyen. La sección transversal del IGBT, tal como se muestra en la imagen, es idéntica a la de un MOSFET, excepto por el sustrato de material tipo P dopado. Sin embargo, el comportamiento del IGBT es más cercano al BJT que al de un MOSFET, debido a que ese sustrato es responsable de la inyección de portadores minoritarios en tipo N, lo cual lo hace favorecer más, o sea, es un comportamiento más bipolar que de MOSFET. Debido a esa naturaleza casi dual del IGBT, combina
MOSFET con transistores. Un modelo equivalente, un primer modelo equivalente es de entrada, como si fuese un transistor MOSFET de enriquecimiento, y dentro de él hay como una estructura, un arreglo con transistores PNP, NPN y un par de resistencias debido a su manera como está construido. Una versión más simple de ese primer modelo es considerando cuál es el comportamiento más dominante, sería un transistor MOSFET de entrada, resistencia en la base, que es como la resistencia de modulación de el canal, y un transistor NPN y una resistencia base emisor. Vean ustedes los terminales del dispositivo. Por un lado tiene compuerta, por el otro lado colector y por el otro lado emisor. Es un híbrido entre MOSFET y transistores bipolares. Igual el dispositivo se dispara con un pulso de compuerta y empieza a conducir corriente entre el colector y el emisor. Está tan sencillo como eso. El circuito de control de un IGBT es parecido al que tenía el MOSFET, una resistencia en este caso, entre la compuerta y el emisor, que en aquel momento era entre la compuerta y el surtidor. Y hay un voltaje de compuerta aplicado, que es el divisor de tensión que se forma allí, que activa el dispositivo y permite que fluya una corriente de colector entre el colector y el emisor. Vean el símbolo como está formado. Es del lado de la compuerta parece un MOSFET, del lado del colector emisor es un transistor NPN con su voltaje de alimentación y su resistencia de carga RD si se quiere, y una corriente de colector como consecuencia. O sea, más allá de el cambio que hay en la apariencia del símbolo, básicamente es la misma estructura que ya conocemos. La curva que relaciona el voltaje con puerta emisor y la corriente muestra claramente el comportamiento tipo MOSFET del dispositivo IGBT. Una vez que se forma el canal de conducción dentro del dispositivo, pues el comportamiento de la corriente es directamente proporcional al voltaje VGE. A medida que VGE aumenta, pues la corriente aumenta. Y la característica de transferencia corriente de colector, voltaje colector emisor en el IGBT es como se muestra, ¿no? Son curvas que a partir del momento en que él se enciende, por ejemplo, en esta imagen alrededor de 1 voltio, cuando el dispositivo se enciende por el voltaje que se le aplica a la compuerta, se pueden obtener entonces una serie de curvas, familia de curvas, dependiendo del voltaje aplicado. Por lo tanto, dependiendo del valor de BSE, tenemos una corriente resultante del otro lado, donde tenemos claramente los límites máximos, I sub C máxima y BC máxima. Entonces, no es muy diferente a lo que hemos manejado hasta ahora, solamente tenemos que conocer las características eléctricas de cada dispositivo y manejarnos en función de eso. Estos dispositivos, ¿cuál es la principal ventaja de ellos? Que podemos obtener rating de 6.500 voltios y 2.400 amperios. O sea, estamos hablando de que estas estructuras aguantan bastantes niveles de voltaje y de corriente, aparte pueden llegar hasta 20 kHz en conmutación.
Eso, nada más que los valores de corriente y voltaje superan ampliamente a los de los MOSFET y a los bipolares. Entonces, digamos que ahí está la ventaja central de los IGBT. Y tenemos como una especie de tabla resumen de los principales semiconductores de potencia que podemos manejar. Las características más notables, sus desventajas, sus ventajas, la manera como se controla y un poco les da idea de las magnitudes de las variables que podemos obtener de ellos para poder tener un elemento decisorio. No todos de estos dispositivos los hemos visto en clase ni los vamos a ver, como los CoolMOS, que son una variante nueva de los transistores MOSFET, y los transistores de inducción estáticos, los SIT. Pero es un poco para que nos situemos en los rangos de valores básicamente con los cuales podemos operar con estos dispositivos. La bibliografía asociada a este tema pueden encontrarla en el libro Power Electronics Devices, Circuits and Application de Mohamed Rashid, de la editorial Pearson, y en el libro de Daniel Hart, The Introduction to Power Electronics, de la editorial en la siguiente clase.